Y sí, también es un orgullo para nosotros en español estar aquí dando la cara por todos nosotros. Acabamos este idioma para despedir a Goldberg en su último combate. La pregunta es, ¿qué pasa si gana el título? Entonces, ¿se va con el título? Bueno, no nos adelantemos. Por ahora ya esto está demasiado caliente como para calentarlo mucho más tan temprano. Vimos lo que pasó ayer en SmackDown y las heridas están demasiado abiertas todavía. Oye, por más que sea, este hombre tiene una derecha que noquea. Jelly, no te metas en esto, Jelly, no te metas con este hombre. Estás en la arena equivocada, haciendo la pose equivocada, dice Logan Paul, sigue empujándole. ¡No! ¡Ay, Dios mío, Jelly! Este hombre te puede noquear con un derechazo, Jelly. Bueno, eso dices tú, pero Jelly Roll no cayó. No, Logan por lo Paul menos sí. no tiene miedo. Aparentemente no tiene miedo. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Qué demonios haces metiéndote en mis asuntos? ¿Quieres pelear? Entonces entra aquí y pelea conmigo. Dice, pelea contra Drew McIntyre. Eso viene, no te preocupes. Eso viene. Calma, piojo, que el peine llega. Eso pensé, nada tenías que ofrecer, nada. Bueno, el combate continúa en el ring, amigos, que eso es lo que está pautado. De la nada el enganche de pierna y la cuenta 1, 2 y el 3. El 3 llega para la primera victoria de esta velada, cortesía de la víbora, Randy Orton. Mira quién se siembra la victoria, el ganador es la víbora, Randy Orton, RKO de la nada. Randy Orton es una gran superestrella que sabe cómo enfrentar esta situación. Jelly, yo creo que es momento de hacer algo más. ¿Tú crees? Digo yo no soy completamente ya que sí. No. Oye, esto no es Nashville, no es la capital musical de ayer, donde está echando la fama del rock and roll. Mire, su pana Randy. Es un ring de WWE. Y aquí hay una relación de respeto. Ay, Dios mío, mira. Lo agarró como si fuera un muchachito cretino. Impertinente. ¡Oh, lo noquea! ¡Dios mío, Jelly Roll! Acaba de noquear al ex campeón de Estados Unidos, Logan Paul. ¿Vieron ese derechazo? Está armado con una muy buena derecha, Jelly Roll. ¿Qué es esto? Ahora Jelly Roll va a ser superestrella de WWE. Yo apuesto por él. Después de ese impacto. El universo está aquí. Enamorado de la acción en el cuadrilátero de Jelly Roll. ¡Oh, Dios mío! Le acaban de conectar una Claymore. Una Claymore a Jelly Roll. ¿Qué pensaste que iba a pasar metiéndote en mi cuadrilátero? Te conviertes en mi objetivo. Acabas de entender qué es lo que pasa cuando te metes con Drew McIntyre. Combate súper libre en Evolution mañana frente a Naomi. ¡Qué reacción para la reina! ¿Qué hablaste de Naomi? Tú la llamaste y apareció. Que se anden con cautela. Es Miss Money in the Bank. Ay, esto no va a llegar para mañana. Naomi, estamos en Atlanta, tienes razón. Pero esto es un día antes de tu combate. Mira, esto ha sido así. No hay manera. Se ven y se abalanzan la una sobre la otra. No hay tregua. Mira, Dios mío. Oye, pero qué mala manera de comenzar este show. Y ahora seguimos por ese camino. Naomi, que no es domingo todavía. Naomi, es sábado. Esto no puede ser, Jerry. Esto no puede ser. No hay manera de detenerlas. La animosidad ha llegado a este punto. Aquí. ¡Wow! Y además siguen entrelazadas. Mientras una sea la reina del ring y tenga la oportunidad titular para SummerSlam y la otra tenga el maletín de Money in the Bank, siguen entrelazadas, quieren ellas o no. Ay, Dios mío. Tranquila ya, por favor. Jade, por favor, Jade, ya. Tú darías a la tarea de detener a Jade Cargill, porque yo no. Ya. No. ¡Ey! ¡Que Naomi se lanza! Dios mío. Esta mujer realmente ha enloquecido. Y eso que tiene el poder de maletín de Money in the Bank, debería sentarse tranquila, esperar el mejor momento. Mira, fue Naomi la que comenzó esto, me perdonas, pero así fue. Ella sacó del camino a Jade Cargill, la reventó contra el parabrisas de un carro. Le costó meses a su carrera, por favor. Pero ya Jade la venció en WrestleMania, ya debió superarlo. Pero ahora mira quién atacó a quién. Ay, Dios. Esto no está en la cartelera. Señoritas, por favor, esperen para mañana. Jade, that's Naomi, enough. Jade, basta. Now I had a feeling
Ahora algo me decía que ustedes dos no iban a poder esperar a mañana por la noche. Así que hablando de mañana por la noche, yo he hecho un pequeño arreglo. Yo iba a discutir esto con ustedes dos antes de hacer el anuncio en mi oficina como profesionales, pero viendo cómo ustedes dos quieren adelantarse a toda fiesta, permítanme presentarles a alguien que puede mantener el orden en el combate super libre de mañana en Evolution. Díganle hola a la árbitro invitada especial. ¡No! ¿Pero qué hiciste, Nicaldis? ¡Echaste más leña a la candela! Las grandes tres van a estar juntas, pero ¿de qué manera? Juntas y no revueltas. No olvidemos todo el historial que tienen estas mujeres con los campeonatos femeninos en pareja de WWE. La traición de una sobre la otra, el engaño de una sobre la otra, ya lo dijo antes. La situación se ha complicado por la interferencia, debemos decirlo, de los MFT. El árbol genealógico del campeón, bloqueando las intenciones. Bloqueando las intenciones. Solo Sikoa ha estado diciendo, ayúdenme, no ayudándome, pero ayúdenme. Oye, un momentito, lo que hagan ellos no tiene nada que ver con Solo. Él vino con ellos. Y eso no significa que les pidió que interviniera. Dices tú, lo que acaba de intervenir es el poste en la espalda de Jimmy Uso. Búscate una muerte natural, que si ellos se enteran, puedes recibir tu caco macaco. Quédate tranquilito. Yo la estoy cantando como la veo pues y como no la ve cantes, Jimmy Uso. Es en el borde del ring, mira eso. Mira, lo va a hacer en ese momento tan complicado de la carrera de este hombre que quiere convertirse en campeón individual. Se está arriesgando de esta manera. Busca. Quizás una nueva plancha sapo. Y le está cantando desde la altura. Que se mantengan alejados los MFT. Viene por el aire, lo va a hacer Jerry, lo va a hacer. Lo va a hacer, sí. Tardó demasiado. ¿A dónde vas? No, hombre, no lo Cambio de objetivo, pero se lanza el misil igual. Con un tremendo tornillo y sentón bombazo. Ha caído sobre tres individuos, uno de ellos su oponente. El único que quedó en pie por estar lejos fue Tala. Absolutamente impresionante Jimmy Uso. Sí. Todavía luciéndose con sus movidas, sea en equipo, sea a nivel individual. Este hombre tiene un futuro tan brillante como su pasado. Y ahora tiene que aprovechar, sacó a 3 del camino hasta cierto punto. Ahora es ponerle el punto final a Solo Sikoa. Hablando de Tana, justamente apareció de último y a lo alto de su cara eleva la patada, la bota. Y usted fue de frente, gol. Y la autoridad ha sido bastante permisiva. Con la navajita, no, 1, 2. Por favor. El pulso samoano. Esto se lo buscó él. Él debía ser parte de los MFTs en vez de estar enfrentando a uno de ellos. Se puede subir la gata a la batea inesperadamente. Ha regresado el ex campeón Fatu, que viene directo por lo que perdió o lo que le robaron, pensará él. El hombre lobo samoano diciendo tiene problemas conmigo todavía. Llega un poco tarde para defender a Big Jim, pero aquí está, dando batalla. ¡Oh! Buena elevación de esa pierna. Castigando a Mateo. ¡Ay, Dios mío! Acabando con glúteos máximos. Le dio. Cuidado. Ajá. ¿Y ahora? ¿Cómo te metes con este edificio? ¿Cómo habitas este edificio? Igual él se está saboreando la posibilidad, aparentemente. Bueno, acabó con 2. Queda el gigante. Dios mío, y con el tamaño que tiene Fatu, aquí parece un niño de escuela. ¿Puedes creer? Es que la imagen no tiene sentido. Es que es un edificio, en serio, un edificio que camina. Sin embargo, el primero en dar es el ex campeón de Estados Unidos. Y esta vez con una sola patada, con esa bota que parece una lancha, lo acaba de mandar a nadar. Acábalo. Sin embargo, la experiencia. Espera que este se lance por Super tumbacazo suicida que da en el blanco. Tumbando justamente al hombre que le quitó el título de Estados Unidos. Quiere continuar, Dios mío, la contusión. ¡Qué cobardía! Yo no voy a contar, no puedo contar.
Lo siento, familia. Y llegó el momento. Un jefe de seguridad que por mucho tiempo lo vio brillar, lo vio lucirse, lo vio encender el ring. Aliados, incluyendo su propio hijo. Ahí está Gage. Esto tiene que ser agridulce para todos ellos, porque después de todo, es el último combate de este hombre. Hoy se retira frente a nuestros ojos una leyenda. Esto es peligroso, no olvidemos, obviamente, la edad no traiciona a los seres humanos y aunque él se mantenga formidable, pues tiene que tener cuidado. ¡Oh, Dios mío, la lanza! Dios mío, Goldberg se acaba de meter un autogol, acaba de reventar la barrera de protección con su cuerpo. Mira el cuello, es un roble. ¡Ay, Dios mío, la lanza! ¡Lanza! ¡No, Dios mío, acaba de aplicar en la lanza el árbitro! Hubiese sido funesta esta lanza. Pero el campeón se acabó la vida del árbitro en este combate. Pobre señor Robinson. Y yo hablando de que Charles Robinson es una eminencia con cientos de combates a su haber. ¡Mira! ¡Lanza! Esta vez sí se produce. ¡Lanza! Pero no hay continuidad, no hay árbitro. Resulta que le quedaban dos, pero no hay un oficial aquí para contar. No hay árbitro. Igual. Pero mira lo que está cantando, Marcelo. Mira lo que está cantando. ¿Será que lo hace? ¿Es el martillo neumático? ¿Es el martillo neumático? ¿Será? Familia, véanlo, puede ser la última vez que lo veamos. Y lo logra, lo hizo. Esto es el final. Esto debería ser un 1-2-3. Llegó el oficial. Goldberg, cúbrelo. Cubre, Lo va a cubrir. Un nuevo campeón. 1, 2. Y dice que no, Gunther, por supuesto. Y acaba de demostrarlo, que puede hacerlo. Goldberg puede hacerlo. Qué combate, qué manera de demostrar su valía, su poder, que realmente todavía puede rendir al más alto nivel. Le quitaron hasta la protección de la rodilla y este hombre acaba de hacer algo increíble, pero mira. Flaqueó esa rodilla. Desafortunadamente cayó en esta dormilona peligrosísima. Un candado al cuello con las tenazas y pierde la respiración. El oxígeno no entra en los pulmones del ex campeón. Goldberg. Lo va a oficiar. Cuidado, señor árbitro. Hay que tener cuidado. Señor árbitro, por favor, tenga cuidado. Último gran aliento. ¿Será que puede quitarse el problema de encima? Es imposible creerlo, Jerry, pero lo está haciendo. Aunque el candado no lo suelta, cada vez aprieta más. Gunther en dominio absoluto de su terreno. Goldberg se nos va. Goldberg se nos fue. ¿El árbitro ha tomado la decisión correcta? Yo creo que sí. Creo que no había nada más que hacer aquí, excepto ahora declarar al ganador y todavía campeón mundial pesado del general del ring.